Buenos días, retaleros, ¿qué tal? Hoy es lunes y es día de poner su velita al arcángel Jofiel con su incienso, que es el de flores. Acabamos de prenderla, ha sido previamente limpiada con unas gotitas de alcohol y un pañuelito de papel, como digo siempre, para quitar las energías que traiga de la calle. Y siempre con cerillas de madera, y no se sopla la cerilla ni se sopla el incienso, ya lo sabéis, siempre os lo recuerdo. Hoy no vamos a hablar de este arcángel ni de la explicación de la vela, porque como siempre también os recuerdo ya últimamente, pues tenemos los 7 vídeos de los arcángeles subidos con la explicación del arcángel en sí y la vela. Entonces, el día que es el arcángel, pues le ponemos su vela, su incienso. Ahí está su imagen también, pero venimos hablando pues de algún personaje de la Iglesia Católica que ha sido relevante en la historia. Y hoy pues he escogido hablar de San Francisco de Asís, que como todos sabemos fue el fundador de los franciscanos y de las clarisas. Y bueno, pues quería recordar un poquito de su historia y vamos a ello. San Francisco fue un santo que vivió tiempos muy difíciles de la Iglesia y la ayudó mucho. Él venía de una familia bastante acomodada, pero hubo un momento en el que tuvo que renunciar a su herencia o seguir en el camino que él había elegido. Ahora entenderéis por qué. Así que en su momento pues lo hizo, pues consideró darle más importancia a su vida espiritual que a los bienes materiales. San Francisco nació en Asís, en Italia, en el año 1182. Su padre era un comerciante y su madre era de familia noble. Como os he dicho, tenía una situación económica muy desahogada. Su padre comerciaba mucho con Francia y siempre estaba viajando a ese país. Así que cuando nació el niño Francisco, él estaba fuera del país. Y por eso las gentes al niño lo apodaron Francesco, que significa el francés, porque su padre siempre estaba en Francia. Aunque de nombre cuando lo bautizaron le pusieron Juan. Fijaos qué diferencia. En su juventud nunca se interesó ni por los negocios de su padre ni por los estudios. Se dedicó a gozar de la vida, pero sanamente, sin vicios ni malas costumbres. Gastaba mucho dinero, pero también siempre daba a los pobres. Le gustaban mucho las románticas tradiciones caballerescas que propagaban los trovadores. Cuando Francisco tenía 20 años, hubo pleitos y discordia entre las ciudades de Perugia y Asís, y Francisco estuvo un año preso. Cuando recobró la libertad, cayó gravemente enfermo y la enfermedad lo hizo madurar y fortaleció su espíritu. Cuando se recuperó, decidió ir a combatir al ejército y se compró una costosa armadura, ya que él se lo podía permitir, y con un manto también muy lujoso, que acabó regalando a un soldado mal vestido que conoció cuando dejó el ejército, pues descubrió que aquello no era lo suyo y volvió a su antigua vida, pero ya sin tomar tanto a la ligera el gasto de dinero que había llevado antes. Se dedicó a la oración y poco después decidió vender todos sus bienes. Un día se encontró con un leproso que pedía limosna y le dio bastante dinero y un beso. Cuando todo el mundo huía de ellos, él lo besó. Visitaba y servía a los enfermos en los hospitales. Siempre regalaba de sus ropas a los pobres y el dinero que llevase encima se lo daba a quien se encontrase y se lo pidiese. También decidió vender sus caballos y parte de sus cosas personales para arreglar una iglesia que estaba ya casi en ruinas, que es la iglesia de San Damián. Él le ofreció dinero al párroco que allí vivía para hacer la obra de reparación y le pidió que le dejase vivir allí con él. El sacerdote lo acogió y el padre de Francisco, al ver que había abandonado el hogar familiar y que regalaba el dinero, fue a buscarlo, pero el sacerdote, a petición de Francisco, lo escondió
y no pudo llevárselo con él como pretendía en ese momento. Francisco decidió pasar después de eso muchos días en ayuno y orando, y cuando decidió volver a salir a la calle estaba tan desfigurado y mal vestido que la gente se burlaba de él y lo llamaban loco. Su padre ahora sí que lo encontró y se lo llevó a su casa, donde lo golpeó y maltrató duramente. Le puso grilletes en los pies y lo encerró bajo llave en su cuarto. Francisco tenía entonces 25 años, pero su madre lo liberó y le dijo que escapase, y así lo hizo, y renunció ahí entonces a su herencia. Y dijo que él ya pertenecía a Dios y a los pobres, y partió buscando un lugar para establecerse y encontró un sitio en un monasterio, donde pidió limosna y le dieron cobijo, y trabajó. Allí le dieron una túnica y un cinturón con unas sandalias, que usó hasta que ya quedaron destrozados. Regresó después de un tiempo a Asís, reparó otra iglesia y soportó burlas y desprecios, y ya terminadas las reparaciones hizo lo mismo con otras iglesias también. Siempre vestía una túnica marrón con un cordón y sus sandalias, y comenzó a hablar para la gente, a predicar la palabra de Cristo, llegando al corazón de los oyentes. Y cuando saludaba siempre decía: la paz del Señor sea contigo, o paz y bien, paz y bien. Para entonces Dios ya le había concedido el don de la profecía y los milagros. Francisco tuvo muchos seguidores y algunos querían ser discípulos suyos. Su primer discípulo, fue Fernando de Quinzavalle, que era un hombre muy rico, que vendió todo lo que tenía para dárselo a los pobres. Y cuando ya tuvo 12 discípulos, construyeron unas cabañas. La pobreza era el principal fundamento de su orden, la orden franciscana, que como os he dicho, él fue el creador. San Francisco se lo recibió el diaconado, o sea, se hizo diácono, pues no se consideraba digno de ser sacerdote, por la vida que había llevado anteriormente de gastos y de lujos y demás. No se consideraba digno de ser un sacerdote. Los primeros años de la orden fueron como un entrenamiento en la pobreza y la caridad. Los frailes trabajaban en los campos cercanos para ganarse el pan diario, y cuando no había trabajo pedían limosna por las casas, pero nunca dinero, pues San Francisco les tenía prohibido aceptar dinero, solo siempre algo de comida o algún alimento que la gente les diese, dinero nunca. Se distinguían por su servicio a los demás, en especial a los leprosos. El número de seguidores de San Francisco iba en aumento. Santa Clara lo oyó predicar y decidió seguirlo. Él consiguió que Santa Clara y sus compañeras se establecieran en San Damián en 1224, y ahí fue donde también creó la Orden de las Clarisas. Se retiró al monte de Albernia, y es aquí donde sucedió el milagro, donde le quedaron los estigmas de la pasión de Cristo grabados en sus manos, y dijo que le fueron reveladas cosas que jamás diría a hombre alguno, y un tiempo después bajó del monte y curó con sus manos a muchísimos enfermos. En 1226 su salud se deterioró mucho, y al enterarse de que ya iba a morir, exclamó: «¡Oh, bienvenida, hermana muerte!». Murió el 4 de octubre de ese mismo año. Tenía solo 44 años. Lo sepultaron en la iglesia de San Jorge de Asís, y son famosas las anécdotas de los pajarillos que venían a escucharle cuando cantaba las grandezas del Señor, o del lobo que lo seguía siempre a todas partes y que él llegó a amansarlo como si fuese un perrito. San Francisco tuvo un corazón alegre y humilde. Supo dejar la vida de lujos y el dinero de su herencia para vivir entregado a los demás y predicar a Dios con el ejemplo y la palabra. Pues muy interesante la vida de San Francisco, y al final supo cambiar la vida de lujos por el servicio a los demás. Vamos a decir unas palabras para él. Y dice así: Bendito San Francisco, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo ponga amor. Donde haya ofensas, que yo ponga perdón. Donde haya discordia, yo ponga unión. Donde haya duda, yo ponga fe. Donde haya desesperación,
yo lleve la esperanza, y donde haya tinieblas, yo sea una luz. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias. Bueno, chicos, pues hasta aquí un poquito de la vida de San Francisco de Asís y la velita a nuestro arcángel Jofiel con su incienso de flores. Y nada, pues rezarle a San Francisco que él siempre va a dar paz, alegría, iluminación y va a hacer nuestro corazón más bondadoso siempre, como él lo era. Daros las gracias por estar aquí, por ver los vídeos. Como os digo siempre, suscribiros al canal, por favor, que es muy importante para que sigamos creciendo y haciendo cositas por aquí. Y también, como os digo siempre, desearos que tengáis un bonito lunes y que estéis muy bien, retaleros.